Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, para la enseñanza que hoy se titula Renacidos para amor por su palabra. Renacidos para amor por su palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, dice así la palabra de nuestro Dios. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Renacidos para amor por su palabra. En cierta ocasión había una maestra de párvulos. Y esta maestra de párvulos trataba de explicarle a los niños que tenía en su clase lo que era el amor o qué significaba el amor. Pero no lo podía hacer, no sabía cómo explicarles lo que era el amor. Y para poder entrar y poder enseñarles respecto del amor, decidió preguntárselo a ellos. Entonces, en una clase, la maestra le pregunta a los niños, y una niña de 6 años, cuando la maestra pregunta qué es el amor, la niña se levanta de su silla y fue hasta la maestra, la abrazó, la besó y le dijo, esto es amor. Enseguida la maestra dijo, está bien, pero el amor es algo más. ¿Qué es ese algo?, le dijo. La misma niña, después de un rato de pensar, se levantó y comenzó a poner en orden las sillitas que estaban fuera del lugar que les correspondía. Limpió bien el pizarrón, levantó unos papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban en desorden sobre una mesa y enseguida, con aire de satisfacción, le dijo a la maestra, amor es ayudar a otros. A lo que la maestra le dijo, tienes razón. Hermanos, ¿cuánto de esto nosotros debemos de entender? Porque cuando Dios nos manda a amarnos, no es declararnos solamente el amor. No es solamente de llegar y decirle, hermano, te amo en el Señor, abrazarlo, apretado, darle un beso y manifestarle verbalmente que lo amo en el Señor, que te amo de una manera verdadera. Cuando hablamos de amor, hablamos justamente de ayudarnos a los demás a crecer en la dirección de ser iguales a nuestro Señor Jesucristo, a edificarnos, a madurar espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 16 habla que las coyunturas se ayudan mutuamente para ir creciendo, ir edificándose en amor. Por lo tanto, cuando hablamos de amor, hablamos de ayudarnos. Ayudarnos por sobre todo en lo espiritual y obviamente eso también se hace extensivo en lo físico, en lo material. Pero hoy día nos podríamos preguntar, ¿por qué debemos amar a los demás? ¿Por qué yo tengo que amar a mi hermano? ¿Por qué tengo que manifestarlo? ¿Por qué tengo que ayudarlo? Y es lo que vamos a responder el día de hoy. Hemos estado viendo a lo largo del capítulo 1 cómo Dios nos ha bendecido. Obviamente con lo más grande que es la fe, la salvación,
y todas las promesas futuras que vienen. Los hermanos estaban en persecución, no podemos olvidar ese contexto en el cual se escribe esta carta. Y Pedro le dice a los hermanos, miren, ustedes han sido bendecidos, Dios le ha dado una fe que es más valiosa que el oro, le ha hecho herederos. Aún en medio de las persecuciones, Dios está presente, está trabajando en ustedes y los anima de cierta manera por esas bendiciones y también les recuerda y les dice, en medio de la persecución ustedes manifiestan su salvación y esa salvación tiene que ser manifestada en vivir en santidad, en vivir en temor. Y ahora, en el texto que hemos leído, Dios demanda de los hermanos a través de Pedro que también manifiesten amor. Cuando Dios nos habla de santidad y de temor, está hablando de la relación que debemos de tener con Él. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En mi trato con Él, tengo que ser santo. Obviamente eso también repercute en mi trato horizontal hacia los demás. Con mi trato con Dios, además, tengo que tener temor. Temor reverente, un temor por aquel que efectivamente puede llevar mi alma al infierno, como veíamos la semana pasada. Por eso también es un trato vertical con Dios. Pero hoy día Dios nos va a demandar que como resultado de nuestra salvación nos amemos los unos a los otros, que es la respuesta horizontal a nuestra salvación. Dicho de otra manera, si somos salvos, con Dios yo tengo que tratar de una manera santa y temerosa, pero de manera horizontal con mis hermanos tengo que manifestar amor. La correcta relación con Dios a través del Señor Jesús se manifiesta o debe manifestarse, debe verse reflejada también en lo horizontal, que es otra, obviamente a través del amor. Si hacia Dios mi salvación se manifiesta en santidad y temor, ¿cómo debe reflejarse mi salvación hacia los demás? Y eso es por medio del amor fraternal, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos al versículo 22. Pedro comienza diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Dios nos ha estado enseñando que Él ha hecho muchas acciones. Nos santifica, nos escoge, nos da la fe, nos hace herederos, etcétera, etcétera. Otra acción más dentro de todas las que Dios lleva a cabo en nuestra vida es que somos purificados. Cuando hay un objeto sucio en la cocina, y eso cae para todos como ejemplo, y queremos utilizar ese objeto, una cuchara, un vaso, un plato, y está sucio, ¿qué es lo que hacemos? Lo lavamos para poder utilizarlo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de santidad, de que Dios nos determina, nos predestina para un objetivo, para un propósito eterno, un propósito divino, no solamente nos escoge, nos santifica, que es disponer para un objetivo divino, también Dios nos purifica, que nos limpia, nos lava para que podamos cumplir con ese propósito divino. El ser santos es ser apartados para la obra de Dios. Ser purificados es ser preparados para cumplir con esa obra que Dios nos ha destinado a hacer. Por lo tanto, cuando Pedro aquí dice, habiendo purificado vuestras almas, Dios nos escoge, nos santifica y nos prepara para cumplir con ese propósito. Y Pedro, no sé por qué Pablo escribió tantas cartas que uno lo confunde. Estamos en Pedro. Pedro lo da por sentado, es un hecho, es una realidad en nuestra vida.
habiendo purificado vuestras almas. No las va a purificar. No es si es que les corresponde el turno, los va a purificar. Habiendo purificado, ya están listos, sus almas están limpias, están preparadas, están puras. ¿Cómo es que nuestra vida, nuestra alma ha sido purificada? Solamente por medio de la obediencia. Antes de llegar al Evangelio, a creer en el Señor Jesús y ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, lo dice de otra manera, Efesios capítulo 2. Pero en el momento que nosotros creemos, pasamos de ser de hijos de desobediencia a hijos de obediencia. Porque Dios ha entregado un mandato claro y preciso. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha dado un mandato claro, un mandato a arrepentirse. Cuando nosotros nos arrepentimos, pasamos desde la desobediencia de no obedecer a Dios a obedecer este mandato primario de Dios para la vida cristiana, que es arrepentirse. Por eso es, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué nos dice la verdad? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús. Somos purificados a través de esa obra, a través de la verdad. Por eso el Señor Jesucristo, no solamente en el hecho inicial de nuestra vida cristiana, que cuando creemos, nos arrepentimos la primera vez, como punto inicial de nuestra vida cristiana, nos purifica a través de la verdad. ¿Por qué llegamos a arrepentirnos? Porque entendemos que somos pecadores a través de la palabra de Dios. Y Dios nos santifica. Y nos va a seguir santificando a través de ¿qué? De la misma verdad que creímos en un inicio. Por eso el Señor Jesús ahí en Juan 17:17, cuando le ora al Padre, le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si pudiéramos parafrasear esta frase, diríamos: santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Y es así como somos purificados, por la obediencia a la palabra. Y el agente que nos purifica es el Espíritu Santo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que nos purifica, el agente que nos hace nacer de nuevos, para que hoy día nosotros podamos tener un alma purificada, un alma santificada, que es, de alguna manera, el resultado inicial de nuestra salvación. Pero esto todo tiene un propósito. Un propósito es que lleguemos al cielo. Lo veíamos, que la purificación de nuestra fe, a través de las pruebas, es para que se cumpla su propósito, para que seamos salvos. El que nuestra alma haya sido purificada por medio de la obediencia a través del Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Cuál es? La segunda parte del versículo nos responde: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como dice Tomás Schreiner, mi inglés no ha sido purificado, pero él dice: el mandamiento de amar
está enraizado en la obra salvadora de Dios. El mandamiento de amar está enraizado en la obra salvadora de Dios. Y aquí lo vemos claramente. Ustedes han sido purificados a través del Espíritu, a través de la obediencia a la palabra, para que se amen. Hoy día nosotros, hermanos, podemos amarnos y podemos cumplir con este gran propósito de nuestra salvación, que es que nos amemos con amor fraternal. Antes no lo podíamos hacer, porque no teníamos el amor de Dios. Amor fraternal, para el amor fraternal. Esa palabra, esa frase, amor fraternal, en el griego es una sola palabra, Philadelphian, y que nos habla y nos enseña respecto de un afecto que está dentro de una familia. Hoy día nosotros, Juan 1:12, y a los que le recibieron, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo y somos llamados hijos de Dios, en Dios somos hermanos y tenemos un vínculo familiar. Como lo veíamos hace unos versículos atrás, podemos clamar, ustedes que invocan a Dios como Padre. Y si al mismo Dios le llamamos Padre, porque somos hermanos. Por lo tanto, debemos de manifestar por esa salvación, por ese vínculo con Dios, el amor fraternal, el amor relacional dentro de una familia, porque somos del mismo linaje espiritual. Y el propósito de nuestra salvación es que nos amemos. ¿Cómo tiene que ser este amor fraternal? No fingido. Del griego, no les voy a decir la palabra en el griego, muy complicada, pero quiere decir que se tradujo por no fingido, no hipócrita o sincero. Con un amor fraternal real, con un amor fraternal sincero, verdadero. ¿Por qué tiene que ser verdadero? Retrocedamos un par de palabras. ¿Por qué ha sido purificada nuestra alma? Por la obediencia a la verdad. Y si hemos sido purificados por la verdad, ¿qué desaparece frente a la verdad? La mentira, la hipocresía, el fingimiento. Por lo tanto, si hemos sido purificados por la verdad, nuestro amor no puede ser mentiroso, no puede ser fingido, tiene que ser verdad. No puede existir un fingimiento en nuestro amor. No puede haber mentira. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiese amado primero, no le podríamos amar. No teníamos esa capacidad. Ahora un paréntesis. Eso no quiere decir, hermanos, que las personas que no son creyentes no puedan manifestar amor, porque sí lo hacen. Los padres que no son creyentes manifiestan un amor real hacia sus hijos, obviamente hay algunos que no, y podemos ampliar el abanico de posibilidades. Pero no aman conforme al amor que Dios manifiesta que nosotros debemos de amar. Amor, sí, pero no amor sacrificial como el que nosotros debemos de tener. ¿Por qué debemos de amar de una manera sacrificial? Porque Cristo nos amó de esa manera. Y tenemos un ejemplo de eso, del llamado que Dios hace. Esposos, Efesios capítulo 5. Amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó
a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Sacrificial, llegando a la cruz, dando su vida. Ahora, no es que nosotros estemos llamados a dar nuestra vida en una cruz para manifestar el amor. Pero ¿qué veíamos el ejemplo de la niñita de 6 años al inicio? ¿Es abrazar y decirle te amo, un beso? No, sacrificio, ordenar, poner los libros en su lugar, recoger la basura que está en el suelo. Amar es ayudar a otros. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Más que ayudarnos, porque no podíamos hacer absolutamente nada por nuestra salvación. Entonces debemos amarnos, hermanos, los unos a los otros. Ese es el mandato preciso de Dios. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Y aquí el mandato es claro, como les decía. No existen limitantes a nuestro amor. Es los unos a los otros. No es al que se porta bien. No es al que te cae bien. No es al que se sienta contigo en la iglesia. No es solo el que vive cerca de tu casa. Es los unos a los otros. A todos. Pero pastor, es que el hermano es medio difícil. No vemos aquí ninguna acepción. ¿Cristo nos amó a unos más que a otros? Nos amó por igual. ¿Habemos unos más purificados que otros frente a los ojos de Dios? No. Somos todos purificados por la misma acción divina, por la misma verdad. Entonces, hermanos, no tratemos de poner o buscar excusas. Somos muy buenos en nuestra naturaleza caída para buscar excusas y justificar y dejar tranquila nuestra conciencia de decir, no, pero es que en realidad hay que ser manso pero no menso. Entonces, no, hermano, debemos amarnos. Si Cristo hubiese puesto una excusa de decir a este no lo voy a amar por esto, nadie estaría identificado con Cristo en la cruz. Primera carta de Juan 4:20. Primero debemos conectar esto. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén, decimos, sí. Yo amo a Dios porque Él me amó primero, manifestó su gran amor ahí en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y cuántos dicen amén? Amén, sí Señor, yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La manifestación visible, por decirlo de otra manera, de que nosotros amamos a Dios es que amamos a nuestros hermanos. Versículo 21 de Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y este es el distintivo, hermanos, de una iglesia formada por creyentes genuinos. Vamos al Evangelio por Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es lo mismo que está enseñando Pedro. Ámense unos a otros entrañablemente. Acá el Señor Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento. Esa palabra nuevo, hermanos, haciendo un pequeño paréntesis, no quiere decir nuevo como que se le ocurrió al Señor Jesús en ese momento, sino que tiene la connotación de que es algo nuevo porque permanece nuevo. Es como nuevas son sus misericordias cada mañana. No es que sean nuevas, es como que es algo tan que no tiene variación, que es como que fuese nuevo. Este mandato es algo que está implícito desde Génesis hasta Apocalipsis, de que nos debemos amar.
Cuando se acercan al Señor Jesús y le dicen, ¿cómo se resume la ley? ¿O cuáles son los principales mandamientos? Ama al Señor tu Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Por lo tanto, aquí cuando habla de un mandamiento nuevo, no es el concepto de nuevo que uno tiene. ¿Ya? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y implícitamente está aquí el concepto de salvación. Si yo os he amado, los he salvado, lo he purificado, ámense los unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que te seguimos? ¿En que te obedecemos? No. Si tuvierais amor los unos por los otros. Y ese es nuestro distintivo, hermanos. El amor entrañable. ¿Qué quiere decir entrañable? De manera seria, de una manera incondicional. Cristo nos amó entrañablemente, sin condiciones. Es que me miró feo. Muéstrame un pasaje en las Escrituras que diga que no debes amar a tu hermano porque te miró feo, porque se le olvidó saludarte, porque se le olvidó, no sé, ponerte el cojín en la silla. Amaos entrañablemente, de una manera seria, incondicional, porque es así como Cristo también nos amó. ¿Cuántas veces nosotros miramos feo al Señor, le desobedecemos, no le hicimos caso? ¿Cuántos pasos de desobediencia dimos antes de ser obedientes? Y aún así Cristo nos amó. Amaos unos entrañablemente. Y termina el versículo Pedro diciendo, de corazón puro, de un corazón santo, de un corazón que ha sido purificado. Entonces veamos, hermanos, cómo es que Pedro insiste en la pureza del amor al mencionar estos adjetivos. Ámense, no fingidamente, entrañablemente, de un corazón puro. Debemos amarnos de una manera sincera, de una manera real, porque es así como nosotros recibimos el amor de Dios. No tenemos excusa para no amar de esta manera. Una excusa bíblica, porque podemos presentar 1000, pero ninguna bíblica. Debemos amar a nuestros hermanos, porque si no los amas, no has sido salvo. Si no estás manifestando amor a tus hermanos, es porque quizás tu corazón no ha sido, tu alma no ha sido purificada. Pero pastor, ¿por qué tan duro? Si no amas a tus hermanos, ¿cómo dices amar a Dios? Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí Pedro hace mención a esta nueva vida que tenemos en Cristo. Como dice segunda carta a los Corintios 5:17. Y aquí el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos en una vida nueva. Hemos sido renacidos, siendo renacidos, regenerados a través de Cristo. Si las cosas viejas pasaron, y en el contexto que es lo viejo, no amarse, y todas las cosas son hechas nuevas, un renacimiento, ¿qué debemos hacer? Amarnos. Nacemos de nuevo, hermanos, por una acción divina de nosotros por medio del Espíritu Santo. Yendo al primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan,
Versículos 12 y 13. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es cierto? Eso ya lo tenemos claro. Versículo 13. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que son hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros somos regenerados, obviamente es la acción divina de Dios en nosotros por creer en el Señor Jesús. Y no hemos nacido de simientes de procedencia terrenal, ni de sangre, ni de voluntad humana. No, nada corruptible, que es todo lo que está en esta tierra, y como de alguna manera Pedro lo ha venido mencionando en relación a otras cosas. La fe, aunque perecedera, o sea, como el oro perecedero, la fe se prueba por el fuego, por las pruebas. Igual que el oro que es perecedero. No hemos sido rescatados por cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por cosas eternas y más valiosas como la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro nuevo nacimiento se hace a través de la voluntad de Dios. Aquí la palabra, hermanos, en Pedro, siendo renacidos no de simiente, esa palabra simiente del griego sporas, donde viene la palabra español, en español, esporas. ¿Qué son las esporas? Son las cositas que le vuelan a los hongos. Usted mueve un hongo, sale como un polvito. Ese polvito son las esporas, que son las semillas de ese hongo. ¿Qué es lo que significa? Espora significa semillas. Por lo tanto, nosotros no hemos nacido de una semilla terrenal, de sangre, de voluntad de hombre, sino que hemos nacido de una semilla incorruptible, una semilla eterna, una semilla espiritual. Nada de lo terrenal puede llegar a dar o a germinar algo para la eternidad. Por eso es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3, en esta conversación con Nicodemo, el Señor Jesús le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, nuestro nuevo nacimiento, nuestro renacimiento o regeneración no tiene que ser por medio de cosas incorruptibles, o sea, por medio de cosas corruptibles, sino que de incorruptibles. Era necesario, y lo sigue siendo, hermanos, una semilla incorruptible, eterna, espiritual, para poder entrar a la vida eterna. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento, hermanos, llega por medio de la palabra de Dios. Este nuevo nacimiento llega de manera soberana, o se manifiesta por esa soberana voluntad de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó? Hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esa obra de Dios es por medio del renacimiento en la palabra de Dios, como lo dice Pedro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Hebreos 4:12 nos enseña, nos dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y esa misma palabra es la que nos da vida. O sea, la palabra en sí es viva, pero también esta palabra da vida. Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando Pablo habla del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se manifiesta o se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, si la fe viene por la palabra es viva, el resultado de la palabra en nosotros es vida. Y Dios estableció que la fe venga solo por el oír la palabra de verdad. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, fuera de este agente divino, no hay salvación, no hay vida y no llegamos a la regeneración. Por eso, hermanos, es tan importante que cuando se predique en evangelismo a las personas, tiene que ser por la palabra. Porque no es el testimonio el que va a transformar a esa persona. No es la historia de alguien que le va a dar vida, sino es la palabra, la semilla. Y el Espíritu Santo, si podemos tomar esta analogía, es el Espíritu Santo tomando la semilla de la palabra, una semilla incorruptible, para regenerar a la persona, no con cosas corruptibles, sino que con una semilla incorruptible por medio de la palabra. Y esta palabra, hermanos, fue útil, seguirá siendo útil en cualquier época, en cualquier instante, porque permanece para siempre. Hace 500 años aproximadamente, Martín Lutero, por esta palabra, llegó a la salvación. Todos los hermanos que estaban antes de Martín Lutero, ¿por qué se convirtieron? Por la palabra. Hoy día, después de 500, 1500, 2000 años, las personas siguen llegando a la vida eterna por medio de la palabra. Y si esta tierra dura 1000 años más, durante 1000 años más las personas van a seguir llegando al Evangelio por medio de la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 5, 17 y 18. El Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, hermanos, la palabra de salvación no tiene fecha de vencimiento. Es viva. La palabra no se corrompe, no se extingue, sino que permanece para siempre. Ya a través de la palabra que Dios nos purifica, nos salva y nos ordena amarnos los unos a los otros. Pero Pedro agrega un detalle más, una razón más de por qué nosotros debemos de considerar esto. Versículos 24 y 25. Pedro dice, ¿por qué? Entregando una razón. Apela, de hecho, a las Escrituras para corroborar o afirmar lo que él está diciendo. Y Pedro cita en este pasaje Isaías 40, versículos 6 al 8, que dice lo siguiente. Voz que decía, dice Isaías, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Lo interesante es que Pedro aquí no da ni un preámbulo. No dice como decía el profeta, como dijo Dios a través del profeta. Solamente dice ¿por qué? Y de alguna manera podemos entender que Pedro cita a este pasaje de Isaías porque sus destinatarios conocían las Escrituras. Por eso solamente les dice ¿por qué? Y de alguna manera entendemos esto también, porque versículos anteriores, Pedro les dice en el versículo 18, sabiendo. Entonces, los destinatarios no solamente sabían que habían sido hechos salvos, sino que también sabían las Escrituras. Y ahora Pedro les dice, ¿por qué? ¿Por qué qué, Pedro? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué entendemos de esta cita? Que la vida del hombre se puede comparar con la hierba. La hierba es corruptible porque se seca. La vida o la gloria del hombre es tan efímera y peor que la hierba, porque es como la flor de la hierba, que también se seca. Y la flor de la hierba dura menos que la hierba. La hierba crece, está verde un rato, germina la flor sale, se seca, la hierba permanece un ratito más, pero se seca finalmente. Entonces el hombre es corruptible y la gloria del hombre dura menos que la flor de la hierba, que ya dura poco. Es efímera. Finalmente entendemos que la vida del hombre es temporal y corruptible. Pero si lo comparamos con la palabra de Dios, la palabra de Dios es eterna e incorruptible. Por eso dice, la hierba se seca y la flor se cae. Ese es el hombre. Esa es la vida del hombre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Los dichos de Dios tienen una firmeza absoluta, siendo inquebrantables. Dios lo dijo y sigue siendo permanente, mostrando toda su gloria de una manera eterna. Y termina diciendo Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La verdad es inalterable, hermanos. Y esa es la que ha sido proclamada y por eso estamos aquí, delante de Dios, escuchando su voz. Por eso los hermanos que habían escuchado a Pedro predicarles y a los que ahora les está escribiendo, habían sido renacidos. Más o casi 2000 años después, nosotros escuchamos la voz de Dios porque también hemos sido renacidos por esta misma palabra. La palabra sigue actuando porque es viva, eterna, porque permanece para siempre. Y la proclamación del Evangelio debe ser fiel a esa palabra que permanece. Debemos entender, hermanos, que la palabra es la única que puede producir salvación en las personas. Nada más. A nosotros fue que esta palabra nos llegó y nos trajo a Cristo, y a través de ella también somos purificados. Tal cual como había actuado en los hermanos a los que le está escribiendo Pedro, hoy día nosotros. Por lo tanto, si la palabra de Dios permanece para siempre, como hacía una ilustración hace un par de domingos atrás, ¿se acuerdan? De aquel soldado ahí en la tumba del soldado desconocido en Estados Unidos, cuando se cambian los turnos, ¿qué es lo que le decía un soldado a otro? La orden no ha cambiado. Hermanos, la orden de amarnos los unos a los otros tampoco ha cambiado. Debemos amarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece y sigue siendo la misma. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, debemos de considerar las acciones divinas en nosotros porque han sido de mucha bendición.
Y estas acciones traen consigo obras en las que nosotros debemos andar. En los últimos 3 domingos hemos analizado, primero debemos andar en santidad, segundo debemos andar en temor, y hoy día agregamos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos salvos. Debemos cumplir con este propósito. Debemos de amar como Cristo nos amó, sin condiciones, ni mirando el yo. Debemos dejar fingimientos, excusas, autobarreras para amar a los hermanos de una manera incondicional. ¿Por qué, pastor, tanto? Porque todos hemos recibido la palabra, todos hemos sido renacidos, por lo tanto debemos amarnos entrañablemente con un corazón santo, puro. Debemos, hermanos, amarnos porque hemos sido renacidos para amor por su palabra. Te invito a que incline su rostro y lloremos. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Palabra hermosa, poderosa, llena de virtud, llena de vida, que nos ha traído a la vida eterna. Gracias por ese gran acto de amor y de misericordia, de gracia tuya, de pasarnos de muerte a vida. Pero entendemos también que tú nos manifiestas a través de esta misma palabra tus propósitos. Y te rogamos que tú nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, a tomar esa vida de negación, menguando nosotros para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos. Y podamos decir como Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora, la vivo en aquel que se dio por mí. Así también nosotros podamos negarnos y podamos amarnos incondicionalmente, sacrificialmente, como Cristo nos amó. Dios amado, ayúdanos, porque aún batallamos con el egoísmo, batallamos con las mentiras, batallamos con el fingimiento y queremos honrarte también en esta relación horizontal que debemos de tener con nuestros hermanos que han contado la misma sangre que tú derramaste por todos nosotros. Te agradecemos en esta hora por tu palabra. Sigue transformándonos, sigue santificándonos para que el día que tú vengas, nuestra fe sea hallada en gloria, honra para los siglos y para tu nombre. Te lo agradecemos, Dios amado, y te rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén.